El Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso y la Biblioteca Central para Ciegos presentan Incluyendo, impulsando los derechos de personas con discapacidad en la educación. Este podcast es un producto con accesibilidad universal, por lo que cuenta con subtítulos, intérprete de lengua de señas y es grabado audiovisualmente de manera remota. Los representantes de la Biblioteca Central para Ciegos se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla, mientras que la representante del CFT Estatal de la Región de Valparaíso está en la parte superior derecha. Lau, el entrevistado del capítulo, está abajo al centro y el recuadro de interpretación de lengua de señas se encuentra en la esquina inferior derecha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Un gusto saludarles en este nuevo capítulo. Aquí estoy con mi compañera, como siempre, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy Qué contento. bien. Sí, como siempre, muy feliz de estar acá en este nuevo capítulo. Y estamos con nuestra compañera también, pues, nuestra representante del Centro de Formación Técnica, ¿cierto? Del CFT de Valparaíso, con Paula González. ¿Cómo estás, Paula? Hola Elizabeth, hola Rodrigo. Paula. Aquí ¿Cómo estamos está muy usted, Paulita? contentas. Muy contenta de estar aquí en representación del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso, de la Unidad de Proyectos, para seguir en esta hermosa tarea que es compartir este podcast con la comunidad educativa sobre derechos de personas en situación de discapacidad, sobre derechos que apelan a que construyamos una sociedad más inclusiva. Así que muy feliz. Qué bueno. Oye, Paula, ¿qué te parece si de inmediato presentamos a nuestra invitada? Usted tan gentilmente va a presentar a nuestra invitada de este capítulo, ¿cierto? Que le vamos a sacar el jugo, porque le vamos a hacer hartas preguntas acá, ¿cierto? Y vamos a sacar harta información de ella. Así que, por favor, Paulita. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada topísima. Le damos las gracias por acompañarnos. Ella es Andrea Hurtado Quiñones y nos va a hablar del tema de hoy, que es migración. Ella estudió sociología en Bogotá, donde realizó diversos trabajos de investigación. Ella también viene trabajando la experiencia de migrar y de viajar por Argentina, Paraguay, Chile, para indagar y profundizar sobre los procesos socioculturales que involucran la migración. Está vinculada a la academia, estudió en Argentina, ella tiene un magíster en antropología social y desde el 2021 ella trabaja en temas vinculados a academia, investigación. Tiene un currículum bastante extenso, así que queremos darle las gracias a la Andrea por acompañarnos y poder compartir un poquitito sus conocimientos sobre este tema que es de harto interés y sobre todo muy en boga en los temas de educación actual. Hola, Andrea. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros en este capítulo, que es súper importante saber toda la información que tú nos vas a entregar ahora, ¿cierto? Así que nada, te damos las gracias y esperamos que lo pases bien y que podamos aprender harto en este día. Sí. Oye, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth. Oye, Muy un gusto. Qué bien. Oye, yo quería partir preguntándote o que nos cuentes cuál es tu experiencia con la inclusión como persona migrante. Bueno, un poco les cuento en detalle un poquito de lo que Paula introdujo. Yo soy bogotana. Y en un momento decidí que quería viajar, que quería estudiar en otros lugares y que también quería trabajar en otros lugares. Me interesa el tema porque también está vinculada a mi historia de vida. Una parte de mi familia también ha salido de distintos lugares y también vengo de un país en donde somos más o menos 8 millones de migrantes en distintos lugares del mundo. Y también me parecía lindo poder hacer una migración que no fuera hacia el norte global, sino una migración que fuera hacia el sur, que profundizara en lo que es Latinoamérica, en lo que es ser latinoamericana y en sí mi proceso migratorio ha estado marcado por atravesar los Andes en distintos lugares, en Argentina, en Paraguay, Chile y bueno, y del lugar en donde vengo, que también vengo de una ciudad en donde la montaña atraviesa la ciudad.
Mira que bueno, todo este proceso que tú has pasado, que interesante, qué bonito. Me imagino que tienes mucha historia, mucho tema que poder compartir con nosotros después de todo este recorrido que has dado, y debes tener mucha vivencia entre medio, ¿no? Sí, me han pasado muchas cosas. Tengo muchas anécdotas, además. Muchas me anécdotas. imagino. Cuando llegué a Paraguay trabajé en un colegio y les pregunté el día que llegué a los niños y niñas qué sabían de Colombia, y me dijeron que sabían de Shakira y del Pibe Valderrama. Nada más. Bien. Nada más. Eso era bueno igual. Bueno, algo se sabía, eso ya es bueno también, pues sí. Sí. Oye, Poco a veces sabemos de nuestros países hermanos, ¿no? Poco sabemos. Exactamente, sí, eso es cierto. Es poco lo que conocemos en general de nuestros países hermanos. Oye, pero yo quería hacerte una consulta también, Andrea. Quería saber, sabemos que no podemos generalizar, ¿cierto? Eso nunca es bueno generalizar, pero más o menos según tu experiencia, ¿cómo crees tú que es la situación social de las personas migrantes, ¿cierto? En el aspecto, no sé, económico, socioeconómico, ¿cierto? En el aspecto legal, y cuando eres persona en situación de discapacidad también. ¿Cómo crees tú que está la situación en este minuto de las personas migrantes? Bueno, ahora yo empecé a migrar hace 18 años, entonces mi experiencia migratoria también ha variado mucho. Cuando llegué a vivir a Argentina, llegué a estudiar una maestría y eso marcaba una relación muy distinta con la sociedad, ¿no? Ser estudiante de posgrado marcaba también una diferencia de clase como muy propia, y también estaba en una burbuja que era el mundo universitario. Entonces siempre fui muy bien recibida, y luego cuando migré a Chile, y migré por coincidencias de la vida realmente, porque me fui en algún momento a vivir a la Patagonia Argentina, y empezó un día a nevar porque llegó el invierno. Al frente de mi casa se congeló el río que pasaba al frente de mi casa. Nacieron unos gatitos en el patio de mi casa, y un día uno de esos gatitos apareció muerto, y yo pensé, estas pieles tropicales no pueden vivir aquí. y así claro, decidí volver a alistar mis maletas y buscar para dónde irme, y terminé viviendo en Santiago, en donde claramente la experiencia de migración de las y los colombianos no es la misma, y no es esa migración estudiantil que busca el perfeccionamiento o bueno, la educación en el fondo. Y también cambió, o sea, pasé de ser una estudiante de posgrado con los privilegios que eso significa a ser una colombiana a la que le tocó vivir muchas situaciones complejas, ¿no? Que te dicen cosas en la calle, la gente te dice como, ¿qué haces acá? Todos los que son de allá son narcotraficantes, o las mujeres son prostitutas, o bueno, cosas que en el fondo no tienen nada que ver con una experiencia vital que es la mía, ¿no? Sin decir que es bueno o malo, ¿no? Pero o que existe o no existe. En el fondo creo que también ha sido muy grato ver cómo la gente quiere conocer un poco más sobre nuestra cultura cada vez, ¿no? Y va y viaja, y te encuentras a gente chilena. Cuando yo voy a Colombia siempre me encuentro algún chileno o chilena, y están también descubriendo eso que es nuevo, ¿no? Y también para mí ha sido un choque cultural cuando llegué acá, que no había una relación con la cultura afro.
Y ser de piel oscura, de ser negro o negra, que para mí es algo súper bello, porque además la cultura afro en mi país significan los tambores, significa la danza, significa los colores, significa también la resistencia del pueblo palenquero, el único pueblo esclavo libre que se hizo libre por sí mismo. Acá era como eran como extraterrestres, y bueno, fue un choque cultural también entendiéndolo como eso. Y en el proceso también he visto como mi cuerpo, mi voz, mi forma de modular, mi forma de observar las cosas, los gustos también se han ido modificando, porque la migración pasa por el cuerpo. Qué interesante eso que pasa por el cuerpo, porque como que vas aprendiendo nuevas culturas y eso va quedando en tu ADN, a lo mejor, así por decirlo, cuando vives mucho en un país, ¿no? Sí. Bueno, oye, Andrea, y como respecto también a eso que comentabas, pensaba un poco en algunos datos que estaba revisando el otro día, que el sistema el sistema de información de educación superior registraba un aumento de estudiantes, pensando en el inicio de tu migración, extranjeros en Chile, y que se da también por la presencia de una mayor población extranjera. No solo es un migrante especial, porque es el migrante que está estudiando y viene con su familia, o es el hijo del migrante que ya sea hijo, hija o familiar que trajiste, que se ha ido, ha comenzado sus estudios también en educación superior. Y también escuchando lo que nos comentaba respecto a estas como sesgos que existen, estas cosas que son inconscientes a veces, que están instaladas culturalmente, que nos hacen tener ciertos prejuicios. ¿Cuáles son como las complejidades que tú ves, sobre todo en el sistema de educación superior, para las personas migrantes? Como barreras que tú puedes identificar. Bueno, yo creo que la principal barrera está en el acceso, ¿no? En el acceso a la educación superior. La política de gratuidad hace que las personas migrantes se enfrenten a un gran desafío. No todas las personas migrantes pueden acceder a la política de gratuidad por sus antecedentes académicos, por un lado, y por otro lado porque los requisitos siempre están en distancia de la experiencia migratoria misma. Hace unos días me enteré, por ejemplo, que el convenio de reconocimiento de títulos para algunos países como Colombia se había vencido en el 2023 y que no ha sido actualizado. Eso quiere decir que las personas que venimos con títulos previos debemos hacer una revalidación y eso significa que tenemos que volver a estudiar carreras que en general no lo requieren. No estoy hablando de medicina o de odontología, que son carreras que en general sí lo requieren, pero estoy hablando de literatura, sociología, historia, que en el fondo nos forman para algo que puede ser mucho más universal y que no requeriría como estos procedimientos, pero que por una situación concreta que es de política pública básicamente, ahora bueno, es un proceso más largo. Y bueno, cuando yo lo hice ya era largo, no sé cómo es ahora. Yo me demoré como 1 año y medio haciendo este proceso. Wow. Entonces están ahí esas complejidades, y desde lo que hemos podido observar también desde el CFT, que muchas veces hay interés de matricularse en alguna carrera técnica, pero hay personas migrantes que aún no consiguen tener un RUT, por ejemplo. Y sin RUT no puedes matricularte, no puedes cursar, claro. Junto con también demostrar que tienes una equivalencia al cuarto medio o la educación primaria completa. Sí, igual hay situaciones que son mucho más complejas, ¿no? Como la migración venezolana, que tienen tantas dificultades para acceder a documentación, pasaporte,
bueno, esto hace que también desde los lugares de origen hayan dificultades, y también porque se hablan desde otro lenguaje. Entonces te piden unos requisitos que muchas veces en tu lugar de origen ni idea. Ni siquiera los tienen. Claro. Me acuerdo que en el censo pasado, trabajaba en una universidad pública, nos pidieron que fuéramos a hacer el censo. Y estuve censando a población haitiana. Bueno, imagínense, chapuceando francés, empezando por ahí. Oye, ¿y el idioma? Sí, pues por eso, en puro francés, claro. La brecha idiomática que hay en ese sentido, ¿cómo lo solucionaste? Pues, bueno, hace mucho tiempo estudié algo de francés y con eso sobreviví, pero con mucho como cautela y tranquilidad también, porque no era tan fácil que, no solamente por el idioma, sino también por los códigos de las preguntas, ¿no? Un censo que no preguntaba por afrodescendencia y estabas preguntándole a personas afro, o con todo lo que eso significa, ¿no? Que no te preguntan sobre lo que significa en el fondo lo indígena también, o todas las interseccionalidades. Claro, efectivamente, porque es una identificación que es relativamente nueva en el censo, que es poder reconocer con qué etnia o pueblo originario tú te identificas, y sin embargo, claro, se nos va este otro componente que tú mencionas, que tiene que ver con la afrodescendencia, sin reconocer la cantidad de afrodescendientes que se han sumado y que ya existían, sobre todo en la zona del norte, en Chile, a nuestra población. Claro. Y bueno, y pensando en temas de discapacidad, bueno, con todas estas interseccionalidades que hemos ido nombrando, ¿no? Ser mujer, ser joven, o vivir en una situación de discapacidad, yo creo que hace que el escenario también sea mucho más complejo. No todas las personas en situación de discapacidad necesitan servicios médicos constantes, pero muchas sí lo requieren. Y esa distancia a derechos universales, a la garantía de derechos universales por parte del Estado, hace que tengamos como una dificultad también mayor, ¿no? Que a partir de tener un documento puedes acceder a esos servicios que deberían ser básicos para cualquier persona. Debería ser así para todos. Oye, Andrea, y cuéntame, tú que trabajaste en una escuela o ahora haces clases en universidades, ¿cuál es en qué favorece, digamos, o qué piensas tú en tener o contratar a personas migrantes en las escuelas como docentes o estudiantes? Pues yo creo que aprendemos mutuamente y nos enriquecemos muchísimo, porque obviamente yo tengo unas historias, unas anécdotas, una bibliografía, un marco teórico, una experiencia que también ha sido dada por esta trayectoria de vida que he tenido. Y eso hace que el estudiantado, cuando está frente, bueno, también en un esquema súper vertical de la relación docente-estudiante, tenga oportunidad de escuchar referencias de otras cosas que normalmente quienes estudian sociología o antropología, como en mi caso, tienen un marco teórico que está muy dado y muy cuadrado también por las escuelas y la herencia epistemológica que tienen. Yo creo que el nutrir de nuevas experiencias, no solamente desde el estudiantado, teniendo estudiantes migrantes, sino también docentes migrantes que puedan compartir la experiencia misma, ¿no? Como
tener una profesora autista o tener una profesora que llega en silla al aula o tener una profesora trans, siempre hace que sea amplio el panorama para las personas que están en sus trayectorias educativas. Qué bien. Y también hace que tengamos mejores profesionales, Claro. ¿no? Que no le tengan claro, miedo, que no le A la tengan diversidad. miedo a la diversidad. Absolutamente. Sí, La pues, diversidad está absolutamente. presente ahí. Eso es súper importante, fundamental, creo yo. Oye, pero mira, tú llevas muchos años ya, ¿cierto?, viajando y estando en distintos países. En estos últimos 10 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, ¿cuánto crees tú o cómo crees que ha cambiado el trato, ¿cierto?, o la discriminación o la no discriminación al migrante en estos últimos 10 años aproximados? ¿Cómo crees tú que ha cambiado eso? Yo creo que, bueno, pensando no solamente en Chile, sino también pensando en geopolítica, vemos como en Europa, en los países del norte, Estados Unidos, cada vez hay una lógica de endurecimiento de las políticas migratorias, ¿no? Y también eso se debe a una expansión también de los discursos más de ultraderecha y más duros que puedan existir. Yo siento que América Latina, como somos unos constantes productores de migración, vamos y también recibimos de manera constante. Es el caso de Ecuador, Colombia, Perú, que y bueno, y ahora Venezuela con la gran ola migratoria, que también tiene connotaciones muy distintas, tenemos una reflexividad distinta, pero en general en el mundo hay un endurecimiento sobre la migración con el mundo musulmán, con el mundo africano hacia Europa, y vemos cómo llegan barcos a orillas del Mediterráneo, y cómo estos barcos, que vienen personas diversas también, en diversas condiciones, mueren incluso ahogadas porque hay políticas que se resisten a recibir, sabiendo que la migración es un derecho humano. Oye, Andrea, y tú, así como mirándole la perspectiva chilena, y tú siendo una extranjera, aunque ya eres como una chilena más, pero ¿cómo somos los chilenos y las chilenas? ¿Somos inclusivos? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, ahí como es difícil generalizar, pero hoy en día, bueno, y también como cada quien tiene, también la migración es muy diversa, así como la chilenidad es muy diversa. Y en mi caso tengo la fortuna de que vivo como en una burbuja de apertura también. Gente a la que le gusta reconocerse en otros lugares, que se identifica con otras cosas, y que eso hace que el variopinto sea gigante. Entonces también esta es una fortuna, yo creo, ¿no? Como que hay otras personas que no la pasan tan bien, y por eso también tienen como otro tipo de experiencia, pero mi experiencia en particular ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho desarrollo profesional, de el cuidado también de relaciones profundas, cariñosas, amorosas, que se han dado también en el marco del intercambio cultural, ¿no? En mi casa, yo además no como gluten, entonces en mi casa todos los días se come arepa, y es como y toda la gente sabe que aquí no entra la marraqueta, sino que entra la arepa. Oye, Andrea, y como que reconociendo también barreras, como a veces pasa el tema de idiomático, sobre todo con la migración haitiana y todo,
¿qué nos recomendarías tú como algunos tips para en el fondo derribar estas barreras que tienen que ver con la inclusión migrante y con el concepto de la inclusión en general? Pero, por ejemplo, yo conozco alguna iniciativa en la Católica Silvia Enrique, como que tiene que ver con ahí ciertos talleres y formación y visibilización también de la comunidad haitiana que está estudiando ahí. ¿Qué tipo de iniciativas crees tú o cómo podríamos abordar estas barreras desde acciones? O sea, Pensándolo en la comunidad educativa, principalmente. Bueno, mira, en la Universidad de Santiago, hace más o menos 9 o 10 años, se creó un bachillerato popular que buscaba la formación de personas haitianas. Que fue pensado como un bachillerato popular levantado por el estudiantado y por docentes, luego rápidamente se dio cuenta que no era un problema de analfabetismo, sino un problema idiomático. Entonces hicieron una escuela de idiomas, porque a pesar de lo que uno puede pensar, la población haitiana tiene altos estándares educativos, técnico-profesionales, casi todos y todas. Y tienen una formación que les permite poder emprender en distintos lugares, pero su barrera es el idioma. Entonces, este tipo de acciones que implican la escucha activa a las personas migrantes, una escucha que haga el reconocimiento real de las problemáticas, sino lo que nosotros pensamos que debe ser el desarrollo y las acciones como tal, ¿no? Entonces, acciones de vinculación con el medio y de extensión universitaria, que todo lo contrario a hablar de las otras personas, pongan a las otras personas a hablar de sí mismas, ¿no? Nada que sea de inclusión puede ser sin las y los actores que viven la exclusión. Es como nada de nosotros sin nosotros. Exactamente. Esa es nuestra frase, ¿cierto, Paula? Sí, a Rodrigo le encanta esa frase que está en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, y siempre que me ha tocado compartir con él, la repite mucho y me encanta. Sí, nada de nosotros sin nosotros. Es verdad, es absolutamente cierta. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Oye, otra cosa, ¿cómo crees tú, Andrea, que se debiese abordar todo este tema de la migración y de la inclusión de las personas migrantes por parte de las autoridades, de las instituciones? ¿Cuál crees tú que debiesen ser las medidas que se debiesen tomar para tener una buena acogida con las personas migrantes? Bueno, yo creo que una política pública que piense que la migración le hace bien al país. Ese es el principio. Que no pensemos la migración como un problema frente a la seguridad, frente al trabajo, frente a la falta de oportunidades, sino todo lo contrario. Una migración que enriquezca la cultura, que esté pensada en el marco de la diversidad, que esté pensada en la riqueza de los colores, de los sabores, del disfrute, del placer, del derecho a el reconocimiento de esas otras formas de vida. Nosotros vivimos en un país que está atravesado por el mar, pero de una forma terrible nos hemos enterado que hay personas que no conocen el mar y que mueren sin conocer el mar en Chile, lo cual es muy triste para este país. Sin embargo, tenemos la posibilidad de encontrarnos con personas que han vivido otras experiencias y que pueden nutrirnos a través de sus relatos, de su forma, de su propia corporalidad de esas experiencias. Entonces, una política pública que reconozca que la migración le hace bien a Chile sería una política pública que le haría bien a todo el mundo. Toda la razón. Ese es un foco para que los futuros y las futuras estudiantes también puedan
concientizarse respecto a esto y aportar. Sabemos que tienes poquito tiempo y Rodrigo, te quiero hacer la última pregunta de esta enriquecedora conversación. La última pregunta que te queremos hacer a ti como Andrea, ¿cierto? La última pregunta es: ¿cuál es tu compromiso con la inclusión? Tu compromiso como Andrea. Bueno, mi compromiso todos los días y desde hace más de la mitad de mi vida, o sea, imagínense cuántos años. Pero se escucha Un poquito. No es tanto. Pero ha sido trabajar por la igualdad de género. Yo he dedicado mi vida al tema y he dedicado mi vida porque creo que las mujeres, las disidencias, tenemos muchas interseccionalidades y que esas interseccionalidades como la discapacidad, la migración, ser de un pueblo originario o simplemente ser distinta, no cumplir con los patrones hegemónicos, hace que haya un margen de diferencia entre unos y otros. Bueno, y se marque una línea de la normalidad que es inexistente. Esa línea de la normalidad es la que yo creo que es lo que no nos hace bien, lo que nos hace que estemos de un lado o del otro, y que ese lado otro es demasiado rico, bello, apasionante para descubrir y conocer. El otro lado es hegemónico, aburrido, patriarcal, capitalista y no nos hace bien. Este lado es el más lindo. Ese es mi compromiso. Maravilloso, súper lindo tu compromiso. Porque de alguna manera nos involucras a todos y a todas, ¿viste? Claro, exacto. Oye, queremos darle las gracias a Andrea por habernos acompañado, por haber tenido esta conversación tan grata con nosotros y habernos enseñado sobre la migración y todo lo que ha vivido también. Así que muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paula. Gracias, Rodrigo. Gracias, Elizabeth. Y gracias a todo el equipo que está en la Biblioteca Central para Ciegos, en el CFT de Valparaíso. Y bueno, y ojalá que la gente que esté escuchando también se interese de hacer cosas tan bonitas y tan amplias de pensamiento como esta. Bueno. Esperamos cautivar a muchos y a muchas para que sigamos haciendo proyectos interesantes en colaboración también con la biblioteca como organismo inclusivo con presencia hace un montón de años trabajando por la inclusión de las personas ciegas y baja visión. Muchas gracias, Andrea. Suerte. Ya, gracias. Te dejamos libre. Chao. Que esté muy bien. Igual, Paula, un abrazo. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Puedes seguir a la Biblioteca Central para Ciegos en sus redes sociales, @bibliociegos.cl en Instagram y Bibliociegos en Facebook. Recuerda que el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región de Valparaíso es un establecimiento adscrito a la gratuidad. Sigue al CFT en sus redes sociales, @CFT Valparaíso en Instagram y CFT Estatal Región de Valparaíso en Facebook. Este proyecto aporta a la inclusión social de personas con discapacidad y es financiado por el Servicio Nacional de Discapacidad Cenadis, Gobierno de Chile.